Si tus campañas de correos en frío no están generando el tipo de respuestas que necesitas, muchas veces lo primero que tocamos es el correo, escribimos el mensaje de nuevo, cambiamos la oferta, tocamos ciertas cosas de la forma como tal en la que escribimos el correo y muchas veces por esa vía los resultados no mejoran. El problema puede ser es que estamos atacando el ángulo equivocado. Hoy vamos a aprender cuáles son las métricas que nos dicen si la infraestructura está dañada o no, cómo elegir cuáles son los proveedores adecuados para instalar nuestra infraestructura, la estrategia de rotación de inboxes o de bandejas de entradas que funcionan bien para correos en frío, las capacidades que tienen proveedores como Google, Outlook y proveedores especializados de correo, y cuándo es el momento exacto donde decidimos o debemos decidir que tenemos que cambiar la infraestructura. La infraestructura es la palanca que casi nadie nos enseña y es donde debemos tener nuestro foco muchas veces porque desviamos nuestra mirada hacia la oferta y aquí es donde quizás estamos fallando o están fallando las campañas que ponemos al aire. Como vimos anteriormente, las 4 palancas de correo en frío o las 4 situaciones o pilares que tenemos que tener en cuenta a la hora de modificar nuestras campañas son la oferta, la lista, el volumen y la infraestructura. Hoy nos vamos a enfocar en esta cuarta que es la infraestructura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no medir tasas de apertura. ¿Por qué? Porque el error que reduce silenciosamente la entregabilidad o la llegada de tu correo o tu mensaje al inbox de tomador de decisión es empezar a medir las tasas de apertura. ¿Por qué? Porque el tracking de apertura inserta un píxel invisible en cada correo que enviamos y claro, los filtros anti-spam de Gmail, Outlook, Proofpoint, etcétera, detectan ese píxel y lo que hacen es que lo interpreta como si el correo que tú estuvieses enviando es un correo automatizado y es un correo masivo, y lo que hace es que te bloquea la entrada de este correo independientemente de que en tu métrica o en tu dashboard este parece como un correo abierto o aperturado por ese tomador de decisión. ¿Qué pasa? Que hemos probado nuestras campañas y entre el 30 y el 50% de las respuestas adicionales que recibimos las recibimos de campañas que nos están traqueando esta métrica en particular, que es la apertura de correos. Entonces por esa razón nosotros no medimos esta métrica para aumentar la entregabilidad de nuestro correo, de nuestro mensaje, y que finalmente tengamos la garantía de que nuestro mensaje está llegando al inbox del tomador de decisión. Ese es el primer factor, ese es el primer pilar fundamental a tener en cuenta a la hora de setear nuestra infraestructura y las herramientas que utilizamos para el envío de correos. ¿Cuál es entonces la métrica que realmente tenemos que traquear? ¿Cuál es realmente la métrica que tenemos que medir? Entonces, en ese orden de ideas, la métrica que nos dirige realmente si nuestra campaña tiene un buen deliverability o entregabilidad es el total reply o el total de respuestas como métrica. En este sentido, nosotros identificamos que las campañas que tienen más de un 2% de total reply o de total de respuestas, quiere decir que están en el orden adecuado. Entre 1.5 y 2% todavía sigue siendo buena, menos del 1.5% ya nos hace identificar que algo está fallando y menos del 1% nos hace ver que hay algo de la infraestructura que está dañado y que necesitamos reemplazar. En resumen, hay 3 proveedores o hay 3 email service providers que podemos utilizar para armar nuestra infraestructura, que son Google Workspace, Microsoft Outlook y SMTP, que son proveedores especializados. Google Workspace y Microsoft Outlook utilizados de la manera adecuada son los más válidos a la hora de asegurar entregabilidad. Los SMTP son buenos, pero cuando los proveedores de infraestructura aumentan sus barreras de spam, lo que hace es que básicamente ya deja de funcionar este proveedor como tal. Es por eso que cuando compramos este tipo de proveedores podemos decir, no, en los primeros 3 meses funcionó de manera adecuada, pero ya después de 3 meses dejó de funcionar, no es estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente se aumentaron las barreras de spam y esto que funcionaba al principio ya dejó de funcionar. Entonces siempre recomendamos utilizar dentro de nuestra infraestructura principalmente proveedores de Google y proveedores de Microsoft. En cuanto a los dominios, siempre se recomienda configurar dominios.com. ¿Por qué? Porque básicamente son los que menos suenan a spam y que tradicionalmente han aterrizado mejor en las bandejas de entrada de los diferentes proveedores. ¿Por qué? Porque sí podemos comprar, por ejemplo, dominios que terminen en .org, en .info o en .biz y funcionan bien en el tiempo, pero cuando vamos avanzando en las campañas, al tener un aspecto de posible email spam o correo masivo, las personas empiezan a marcarlo como spam en mayor medida que los .com y los .co empiezan a perder entregabilidad, funcionalidad y terminan quemándose mucho más rápido que los .com y .go, simplemente porque parecen o tienen aspectos de que son más emails de spam o emails masivos y no específicamente un email corporativo. Entonces utilizamos .com, pero una alternativa válida puede ser .co porque pues también funciona bastante bien. De hecho, realmente se recomienda utilizar .com y .co siempre que armes o configures infraestructuras de Outlook y pues más que todo .info, .biz o .org en Google, que tienen
tiene una mayor tasa de entregabilidad históricamente. Entonces, esto es un aspecto fundamental a tener en cuenta porque nosotros no compramos nunca .info cuando vamos a configurar infraestructura de Outlook. Hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces no la tenemos en cuenta, y es que antes de lanzar campañas de correo en frío, tenemos que garantizar que esos dominios que compramos, que configuramos, ya sea en Outlook, en SMTP o en Google, tienen que tener un calentamiento previo. ¿Qué es el calentamiento? Pues básicamente el envío de correos entre ellos, correos ficticios que se envían entre ellos, y se hace más que todo en plataformas especializadas en envíos de correo. Aquí podemos ver cómo tenemos los diferentes inboxes metidos dentro de un workspace en un sender que está especializado en enviar correos, como lo es Email Bison. Y si nos damos cuenta, pues aquí hay un warm-up score. Aquí hay pues diferentes métricas que tenemos que tener en cuenta a la hora de encender o utilizar estos correos o estos inboxes en nuestras diferentes campañas. Entonces nosotros siempre identificamos cuáles son los inboxes que vamos a utilizar y los calentamos previamente a su uso. Entonces normalmente el ciclo desde cero hasta tener una campaña en vivo puede ser que la semana 0 compramos el dominio, configuramos inboxes. De la semana 2 básicamente de calentamiento es el mínimo absoluto para empezar. En la semana 4 a 6 es el recomendado real, es decir, después de un mes de calentamiento se deberían estar utilizando estos correos que se compraron inicialmente, y sobre todo para Outlook, que es el que está experimentando mayores barreras a la hora de entregar este mensaje o estos correos, se recomienda utilizarlo luego de 6 a 8 semanas. Entre más semanas tengan de calentamiento estos correos de Outlook, mejor entregabilidad va a tener, porque a día de hoy Outlook está demorando o está teniendo problemas tanto para enviar correos como para recibirlos. Es decir, estamos teniendo bajas tasas de reply rate utilizando únicamente Outlook. Esto es importante porque esta tendencia se viene configurando desde hace un poco más de un año. Y la estrategia de rotación es algo fundamental. Esto lo hablé al principio del video, y básicamente lo que se hace es que se tienen que configurar en principio dos sets de infraestructura, dos grupos de infraestructura. Un grupo A, por ejemplo, se puede configurar un grupo A dentro de nuestra plataforma de envío, y un grupo B se puede etiquetar. Hay senders especializados como Email Bison o como SmartLead o como Instantly que te permiten poner etiquetas en tus dominios, y pues básicamente así es fácil referenciarlos. Entonces a lo que vas a utilizar el primer mes le puedes poner, por ejemplo, la etiqueta A. Lo que vas a utilizar en el segundo mes para la rotación, puedes ponerle la etiqueta B. En el primer mes el A es el que va a estar activo luego del calentamiento. En el segundo mes sale el A a descansar y metemos el B para empezar los procesos de envío con el B, y ya luego del segundo mes el B empieza a descansar y empieza otra vez el A a estar funcionando. ¿Por qué esto es importante? Porque los dominios se degradan con el envío continuo y la rotación le da ese tiempo de recuperarse. Entonces hay un desgaste que hace el primer grupo, sale a descansar, el segundo grupo entra a hacer un desgaste, y así sucesivamente para fortalecer el poder de envío y la entregabilidad de estos correos y evitar que se calienten o que más bien se quemen con el tiempo. Tengas una infraestructura sana y no te toque estar comprando dominios adicionales, comprando infraestructura adicional y generando quizás mayor gasto de infraestructura que el que tenías inicialmente previsto. Entonces, si ya tenemos un set que falla, ya tenemos el otro listo, y así nos separan las campañas, que es algo adicional que es que te permite tener continuidad en todas las campañas que estamos lanzando. Y además que nos permite identificar cuáles son los inboxes o los dominios que realmente están fallando, porque por ejemplo, si en nuestra plataforma de envío configuramos de esta manera que te estoy mostrando en pantalla los diferentes grupos de correos y los diferentes grupos de campañas, ya podemos identificar las campañas que están fallando y qué correos están inmersos en esas campañas. Una clave fundamental que podemos aplicar en nuestras campañas es empezar a etiquetar nuestras campañas en la plataforma de envío, utilizando o identificando con qué grupo estamos haciendo el envío de los mensajes. Por ejemplo, así como te muestro en pantalla, podemos etiquetar una campaña con el grupo A, otra campaña con el grupo B, y así podemos definir si es el mensaje que está fallando, si es la oferta o si es la infraestructura, ya que si es la infraestructura podemos ir al detalle y ver que, por ejemplo, el grupo A puede estar generando menor entregabilidad que el grupo B y hacer el reemplazo de ese grupo A tan fácil o tan rápido como sea posible. Ahora, en cuanto a la configuración de la infraestructura, esto no tienes que hacerlo tú directamente, esto lo puede hacer tu proveedor de correos, pero es bueno que lo sepas, y es que a nivel de el espacio de trabajo de Google o con dominios de Google,
Google, un dominio de Google solo se recomienda utilizarlo con máximo 3 inboxes y en cada inboxes enviar máximo 30 correos. Así se debe estar configurando esto en tu plataforma de envío. Es decir, que máximo de correos al día por dominio que puedes generar son 90 y con esta configuración ya te aseguras que luego del calentamiento, ojo porque esto es importante, luego del calentamiento deberíamos tener esta capacidad de envío y básicamente configurar nuestras campañas de esta manera. Nosotros utilizamos máximo 20 correos por inbox al día, es decir, tenemos máximo 60 envíos por dominio en el flujo de trabajo de Google. Esto para asegurar la entregabilidad y que no se saturen estos dominios, esta infraestructura comprada. En el caso de Microsoft, nosotros tenemos, por ejemplo, entre 90 y 100 inboxes por dominio. El proveedor te puede configurar esto de esta manera, es decir, que casi debemos tener aproximadamente entre 3 y 5 envíos por inbox al día para tener una configuración de correos al día por dominio de máximo 450-500. Esto se debe hacer en orden ascendente. Nosotros nunca explotamos cada dominio o cada inbox mandándole 5 correos al día. Vamos de 3 a 5 y también vamos identificando qué tan bien se comporta este inbox para poder hacer esa graduación hacia arriba. Así como mencioné anteriormente, Outlook es el más difícil de entregar, por eso necesita más warm-up, entre 6 y 8 semanas lo recomendado. Y aquí hay un punto importante: Outlook se recomienda utilizarlo para correo corporativo, es decir, si tu cliente ideal o tu decision maker tiene en su mayoría Outlook, se recomienda utilizar la infraestructura de parte de nosotros de Outlook para enviar esos correos. O si ya, por ejemplo, en debate, empresas medianas, empresas pequeñas normalmente tienen Google Workspace configurado y pues desde ese punto de vista nosotros recomendamos enviar desde nuestra plataforma de Google o desde nuestros dominios de Google nuestra campaña para esos dominios configurados de los decision makers en Google. Las 4 señales para cancelar un dominio, y este es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos analizando qué problemas tenemos en nuestra infraestructura, muchas veces nos volvemos un 8 porque no sabemos identificar qué es lo que realmente tenemos que cambiar o qué es lo que realmente tenemos que hacer o ejecutar a partir de los problemas que está presentando la infraestructura. Para esto hay que saber leer la infraestructura y luego de leerla saber qué tipo de decisión tomar. Y en nuestra experiencia, la señal 1 es la reputación del inbox. Es decir, si en el warm-up de tu plataforma de envío estás viendo que la reputación del inbox es menor al 98%, entonces en ese caso tenemos que identificar cómo sacamos ese inbox del uso inmediatamente. Si el bounce rate es superior al 2%, por ejemplo, en este caso que tenemos este email desconectado de la campaña porque tiene un bounce rate superior al 2%, también tenemos que sacarlo, cancelar ese dominio en particular de las campañas. La señal 3 es que si el total reply es menor al 1% y ya hemos probado esa campaña o esos dominios con un volumen significativo, eso significa que el dominio está quemado, que tenemos que reemplazarlo. Y por último, el dominio o ese dominio en particular está en la parte inferior del 10% de tu pool de envíos, es decir que dentro de todos tus dominios, esos dominios están en envío total debajo del 10% con respecto a los otros dominios. Entonces, aunque parezca que está bien, se está degradando con el tiempo y se debería reemplazar. Una regla fundamental que tenemos que tener en cuenta en el proceso de mejora de infraestructura es que no debemos ponernos a curar dominios. Es decir, que si vemos que un dominio está teniendo problemas, en vez de bajar el volumen de envío y meterlo en warm-up, lo ideal es reemplazarlo de una. Todo dominio que esté quemado se reemplaza de una para mejorar la continuidad de la campaña y no tener el problema después de que ese dominio que intentamos curar realmente regresó con los mismos problemas. Para esto es muy importante que en la medida de lo posible tengamos un backup. Es decir, que además del batch A y del batch B de correos que vamos a estar rotando y que compramos inicialmente para nuestras campañas, debemos tener un backup del 50% de nuestro total de poder de envío para que cuando tengamos un problema, ya sea en el batch A o en el batch B, esto puede entrar a reemplazar lo que estamos cambiando y en definitiva garanticen la continuidad de todas esas campañas. ¿Cuál es el flujo de decisión completo entonces que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar campañas que tienen menos del 1% o menos del 1.5% del total reply en esa métrica en particular? Lo primero que hacemos es que de los 4 pilares fundamentales identificamos cuál de ellos podría tener problemas. Por ejemplo, si identificamos que la oferta es la que tiene problemas, entonces hacemos un cambio en la oferta y luego vamos e identificamos cómo se comporta la campaña. Si sigue el menos del 1% en el total reply, ahí sí nos metemos directamente en la infraestructura. Y en la infraestructura identificamos cuál de los 4 puntos podría estar fallando. Si es el warm-up, si es el bounce rate, si es el total reply de cada dominio. Cuando identificamos esto en cada dominio, lo que hacemos es que reemplazamos o cancelamos primero todos esos dominios que están afectados y desde el backup que tenemos, que compramos inicialmente, hacemos el reemplazo
y reordenamos esos dominios para mantener la continuidad de la campaña. Si quieres que auditemos tus campañas y si estás teniendo problemas actualmente con tu poder de envío y tu infraestructura, básicamente entra a esta página que ves en pantalla, highticket.agency, y agenda una reunión con nosotros para identificar qué problemas estás teniendo actualmente con cada uno de los pilares en tus campañas, y suscríbete a este canal y déjanos en los comentarios qué infraestructura estás usando a día de hoy.